Sabemos que la realidad es un hecho, que existe fuera de nosotros, con sus leyes de gravedad, su lógica y su historia. Pero, ¿y si la realidad fuera en verdad un acuerdo? Un acuerdo silencioso y profundo que la humanidad ha firmado con su propia conciencia. Un acuerdo que, una vez establecido, se vuelve una prisión de la que es casi imposible escapar. La historia de Maese Augustus, un eminente intelectual, nos confronta con la manifestación más oscura de este concepto. En un mundo de intelecto, él se ve forzado a mirar un horror que su mente se niega a comprender. Un horror nacido no del caos, sino de un orden perfecto. En un rincón del mundo, mujeres que se describen como madres de familia asesinaron a niños indefensos sin motivo aparente. La ciencia tradicional no tenía respuestas. Su conciencia estaba silenciada. Ellas no podían responder la simple pregunta: ¿por qué? Simplemente no lo entendían. Habían dejado de ser seres individuales. La estructura social en la que vivían era una jaula de sumisión. Los roles estaban establecidos. La obediencia era la única ley. Y en esa estructura, la realidad de las cosas no era la que existía, sino la que era definida por la mayoría como deseable. La subida de Hitler al poder, la barbarie de una nación, fue un acontecimiento lógico dentro de este sistema. Un sistema que Jacobo Greenberg llamó la realidad consensuada, la aceptación ciega de una estructura impuesta, una que puede llevar a las atrocidades más inconcebibles. Maese Augustus, el hombre de la ciencia, el maestro, decide embarcarse en un estudio para entender cómo el ser humano podía llegar a tales extremos. Él, el que creía que la razón era la única guía, se ve confrontado por una verdad que trasciende la lógica. Mientras intenta entender la oscura realidad de otros, él mismo es sometido a un acuerdo. Un ministro del gobierno le pide que haga una declaración política a cambio de la financiación de su gran proyecto, un seminario de estudios humanos. Un trato que, sin darse cuenta, lo ata a la misma estructura que está tratando de comprender. Mientras Maese Augustus navega por las complejidades de su propio acuerdo, el cuento nos lleva a las raíces de esa realidad. Nos presenta a Karina, una joven en un campamento de la juventud hitleriana. Karina, una niña de una sociedad de sumisión, tiene un pequeño conflicto. Siente que su amiga Yusia no es judía, aunque sus camaradas lo digan. Ella está empezando a ver la grieta en el acuerdo, la incongruencia. A través de la disciplina, el miedo y la obediencia, se les enseña a ver la realidad tal como el sistema la define. El padre, la madre, los hijos, todos tenían su rol. Su vida era una función, no una experiencia. La conciencia era un lujo que no podían permitirse. El cuento se torna más oscuro. Karina escucha a los veteranos, a los cuidadores del campamento. Ellos cuentan sus historias de degradación, de la necesidad de acabar con todos por el bien de la sociedad. La mente colectiva, el acuerdo, convierte la crueldad en un acto de heroísmo. Y en la noche, el relato de la madre y el bebé en un sótano de Varsovia. Una madre aterrorizada que pide a los soldados que maten a los perros, se convierte en un símbolo del horror que nace cuando la hipocresía de un sistema se impone sobre la vida misma. Maese Augustus, en la cúspide de su carrera, se prepara para su gran disertación. Él habla sobre los efectos nefastos de los acuerdos
y la dificultad del ser humano para darse cuenta de la existencia de ellos. Pero mientras habla, la verdad lo golpea. La terrible realización de que él, el analista, el sabio, también está sujeto a un acuerdo, que para construir su obra ha tenido que comprometerse con el mismo sistema que genera la barbarie que él desprecia. Se da cuenta de que su búsqueda de la verdad no lo ha hecho inmune, que el ego, la ambición, lo han mantenido prisionero de un juego que él mismo ha denunciado. Y en ese instante, Maese Augustus se quiebra. No puede continuar. En un momento de profunda epifanía, se convierte en espectador de Maese Augustus. Es el instante en que el ser se separa de su rol, la conciencia se separa de la estructura. Es el momento en que se da cuenta de que la vida y la muerte de su vieja identidad eran necesarias para que pudiera ver la verdad. Este es el legado final de Grinberg. El ser humano está atado a acuerdos que dictan su realidad, pero la libertad no es externa. La libertad es el instante de aceptación en que te das cuenta de que el acuerdo es una construcción de la mente. El sabio no es el que puede analizar la mente de los otros, sino el que puede ver su propia mente con claridad. El camino a la realidad sintérgica es un camino de dolor. Es un camino que exige la muerte de la realidad consensuada, para que el alma pueda despertar. La única forma de evitar que la historia de la barbarie se repita es que el ser humano despierte de su sueño colectivo y se atreva a ser el espectador de sí mismo.